Ahora vamos a ver diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Ya en los videos anteriores vimos de forma extensa patofisiología de un embolismo pulmonar. Aquí nada más primero vamos a ver diagnóstico. Entonces, paciente que viene con tromboembolia pulmonar se va a presentar con disnea. Vamos a tener dolor tipo pleurítico. En caso de que ya tengamos infarto pulmonar por un embolismo masivo, el paciente se va a presentar con hemoptisis. En su cuadro clínico va a ser disnea, taquipnea, dolor pleurítico y a veces hemoptisis. Y como generalmente la tromboembolia pulmonar viene de trombosis de las venas profundas, entonces probablemente el paciente se va a presentar con hinchazón, eritema, dolor de una de las extremidades inferiores. Entonces primero vamos a tener la sospecha clínica. Luego lo siguiente que hacemos es calcular los criterios de Wells, que ya en el siguiente video vamos a ver cuáles son los criterios. Si tenemos una suma total de menos de 4, entonces esta es una probabilidad baja de que el paciente tenga tromboembolia pulmonar. Y entonces lo que hacemos es vamos a medir la cantidad de dímeros D. Si los dímeros D están en rango normal, esto excluye que el paciente tenga tromboembolia pulmonar. Si los dímeros D están elevados, esto es más de 500 nanogramos por mililitro, entonces puede ser que el paciente tenga tromboembolia pulmonar. Aquí puede ser. Entonces, lo que hacemos es, ¿cuándo es cuando vamos a pedir los dímeros D? Los dímeros D los pedimos en un paciente que tiene poca probabilidad de tener un embolismo pulmonar. Y si sale normal, entonces eso excluye que el paciente tenga tromboembolia pulmonar. ¿Y cómo definimos si tiene probabilidad baja? Cuando la suma total de los criterios de Wells nos da menos de 4, menor o igual a 4. Generalmente esto lo vamos a hacer, por ejemplo, en adultos jóvenes que se presentan con síntomas de tromboembolia pulmonar. Ahora, si tenemos que los criterios en suma nos dan más de 4, entonces aquí el estudio, el estándar de oro, es una tomografía computarizada. Pero siempre vamos a ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces, tenemos un paciente y siempre, cualquier paciente que viene con disnea, tenemos que hacer una radiografía de tórax. Entonces, como primera evaluación hacemos radiografía de tórax. También vamos a hacer un electrocardiograma y una gasometría. Entonces, en la radiografía de tórax podemos encontrar el signo de Westermarck, que ya en la sección de interpretación de radiografías lo vimos. Pero el signo de Westermarck, esto es zonas de oligemia. Podemos tener la joroba de Hampton. Podemos tener el signo de Fleissner. Eso es lo que podemos encontrar en una radiografía de tórax. Pero generalmente no encontramos nada en la radiografía de tórax. En un electrocardiograma, lo más común que vamos a encontrar vamos a tener taquicardia. Entonces, una taquicardia sinusal, porque el paciente tiene disnea y va a tener taquicardia. Esto es lo más común que vamos a encontrar en un electro de un paciente que tiene tromboembolia pulmonar. Ahora, nada más como en el 30% de los pacientes, vamos a encontrar la tríada clásica de pacientes que tienen la Q en D3, la S en D1 y la T invertida en D3. Entonces, Q3, S1, T3. Esto es el patrón clásico de tromboembolia pulmonar que encontramos en un electrocardiograma, pero solo se presenta en el 30% de los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar. Otra cosa clásica o muy frecuente que encontramos en un electrocardiograma son cambios inespecíficos del segmento ST y de la T, que son cambios inespecíficos. Y ahora en la gasometría, lo que vamos a encontrar es, como el paciente viene con taquipnea, entonces vamos a tener alcalosis respiratoria. Vamos a tener un aumento del pH, la presión de dióxido de carbono va a estar disminuida, porque el paciente tiene taquipnea, y como tenemos tromboembolia pulmonar, puede ser que el paciente tenga hipoxia.
y vamos a tener aumentado el gradiente AA. Y en videos anteriores vimos cómo calculamos el gradiente AA. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la gasometría. Y rara vez en el electrocardiograma encontramos un nuevo bloqueo de rama derecha de las de His. Entonces, como evaluación primaria, hacemos una radiografía de tórax, un electrocardiograma y gasometría. Y estos van a ser los encuentros. Ahora, después de esto, hacemos una tomografía computarizada. Esto es, si ya queremos como tal confirmar que el paciente tiene tromboembolia pulmonar, a pesar de que hemos encontrado cambios significativos en la radiografía de tórax, la confirmación es con la tomografía computarizada. Ahora recordemos que la tomografía computarizada requiere material de contraste. Entonces, la tomografía computarizada es el estándar de oro, pero está contraindicado en pacientes que tienen falla renal. Porque como ya vimos en videos anteriores, el material de contraste puede hacer que el paciente desarrolle necrosis tubular renal, que va a ser un tipo de falla renal aguda. Entonces, si el paciente tiene falla renal, está contraindicado que hagamos una tomografía computarizada. Y entonces, en lugar de tomografía computarizada, lo que hacemos es una gammagrafía ventilación-perfusión, que es el VQ mismatch. Una gammagrafía de ventilación-perfusión. Y aquí vamos a encontrar zonas del pulmón que no van a estar perfundidas. Y los resultados que obtenemos en una gammagrafía de ventilación-perfusión no es como negativo o positivo, o sea, no es que sí tenga o que no tenga tromboembolia pulmonar, sino que nos lo da, por ejemplo, que tiene alta probabilidad de que sí tenga la tromboembolia pulmonar, o tiene baja probabilidad de que tenga tromboembolia pulmonar, o riesgo intermedio. Entonces, ventilación-perfusión está clasificado como baja probabilidad, alta probabilidad o probabilidad intermedia. Y esta solo la hacemos en casos de que no podamos hacer tomografía computarizada, pero para que podamos tener exactitud, o digamos para que sí se pueda interpretar la gammagrafía de ventilación-perfusión, tenemos que haber tenido una radiografía de tórax normal. Entonces, si no tenemos radiografía de tórax normal, no vamos a poder interpretar una gammagrafía de ventilación-perfusión. Tiene que estar normal la radiografía para que tengamos exactitud en la interpretación de la gammagrafía de ventilación-perfusión. Ahora, en la gammagrafía de ventilación-perfusión tenemos un 15% de falsos positivos.